pasa, chicos? Buenas. Bueno, nos hemos metido aquí en San Sebastián. Aquí tenemos que dar el paso. Y nada, un vídeo más para el canal. He salido de trabajar. Y como ahora... Hoy es 1 de julio, exactamente. Hoy es 1 de julio del 2022. No sé cuándo veréis este vídeo, pero bueno, ahí lo dejo. Hoy empieza, digamos, ha empezado la operación salida ya de vacaciones. Luego, digamos que la fuerte sería la de agosto. Suele ser así normalmente. Pero ya la gente ya, pues bueno, pues mucha gente, pues en julio, pues prefiere cogerse sus vacaciones. Otros en agosto, otros cuando esto, pero ya sabéis que lo más normal suele ser julio y agosto. Junio también, pero lo más normal suele ser julio y agosto. Esos 2 meses son los más punteros, ¿vale? Y bueno, pues ahora, pues bueno, los días son largos, hace buena temperatura. Y como os digo, bueno, hemos salido a trabajar y ahora, hoy es viernes y digo, venga, me doy una vuelta con la moto. Bueno, ya he estado haciendo una ruta, también os lo tengo que decir. Porque ya sabéis que, bueno, a veces depende como esto, pues suelo hacer o primero grabo vídeo y luego hago ruta, o depende de cómo tenga el cuerpo. Pero bueno, he de deciros que ya está haciendo ruta, 1 horita más o menos, a mi bola, de curveo, y ahora ya, como estoy más tranquilo, ya le hemos dado un poco de caña a esta MT 650, y la verdad que va fantástica, cada vez va mejor. Ya estamos ya en los 2000 kilómetros, no llegamos, pero 1933 o algo así, creo que veo desde aquí. Ya tenemos casi los 2000 kilómetros y la moto cada vez va mejor. La moto se ha soltado ya lo sabéis, y la moto va fantástica. Ya sabéis que no podemos comparar con otras motos, hemos hecho algún comentario sobre este tema, pero la moto, para ser una 650, la verdad que va muy bien. ¿Que se puede mejorar muchas cosas? Por supuesto, pero es que esto pasa en todas las motos, chicos, y en todos los coches y en todo, ¿vale? Todo se puede mejorar normalmente. Pero en esta moto se podrían mejorar muchas cosas, pero lo que os digo, cuando hablamos de estos precios, esta moto creo que salen unos 7.000, 7.300 euros, suele andar. A lo mejor luego suben de precio, seguramente que vayan subiendo. Pero en estos precios, la verdad que ya hemos hecho una review de esta moto y calidad-precio. Yo con estas motos me quito el sombrero, os lo digo de verdad, me quito el sombrero. Así que nada, os digo, San Sebastián, y digo, vamos a meternos por aquí, damos una vueltecita, me apetecía hacer una ruta por aquí. Y ahora, como hace buen tiempo, y pues bueno, la gente viene a la playita, ya sabéis, hay buen ambiente, siempre hay buen ambiente en San Sebastián, esto es así. Pero pues ahora pues más ambiente, evidentemente. Aquí llevamos una KTM delante. Tú, quieto. Joder, colega, ni ha parado, Ha indicado otro que se mete, pero... Uy, la hostia. ¿Veis? Es que en las ciudades... Menos mal que voy grabando y queda todo grabado. Pero indicas y luego paras y te metes, pero no. ¡Hala! Me meto por mis cojones y el otro igual. Venga. Es que es la hostia. Entonces, está bien llevar una camarita por lo que pueda pasar. Yo siempre ando muy prudente con todo. Me voy fijando en todos los peligros, siempre os lo digo. Y porque no nos queda otra. Porque la gente cuando va en el coche es como que parece que está en el sofá de casa y se la pela, ¿sabes? Y yo creo que cuando vamos en moto o en bici, no es mi caso, pero en moto, yo la verdad, cuando sí que es verdad que cuando voy en el coche siempre voy atento a todo, porque yo siempre he sido así, siempre voy viendo todos los peligros, o sea que en ese aspecto, aunque me gusta correr, tanto con la moto como con el coche, eso es así, me gusta, pero siempre voy muy atento a todo, ¿sabéis lo que os digo? O sea, presto atención a todos los peligros, es exagerado, lo mío es exagerado, pero bueno, soy así y mejor, ¿vale? Entonces, cuando voy en moto, pues siempre me voy fijando en todo lo que me van a hacer los de alrededor. Casi siempre suelen ser los coches, ¿vale? Porque se meten en el autobús, no sé qué. Entonces, bueno, pues hay que intentar siempre ver todos los peligros. Mirad, chicos, para allá a la Concha. Mirad qué ambientazo. No es que haga un día de mucho calor, estamos a 20 y pico grados, una temperatura muy buena. Para mí, perfecta. Porque ya cuando subimos de 30 y pico es una locura, pero con 25 grados que estaremos ahora más o menos, yo creo más o menos, pues ahí no sé si marcará, son las 7 y 11, de las 19 y 11, a lo mejor marca ahí la temperatura, a ver si cambia el reloj y os lo digo. Pero bueno,
La verdad que el agua ahora, estuvimos el otro día con mi familia y el agua está fresquita, ¿eh? Al principio te entra un poco la risa, ya me entendéis, te entra un poquito la risa. Luego ya una vez que te metes, no, pues no cambia, no tiene termómetro, qué raro, pero bueno. Pero vamos, para estar ahí, ya sabéis, una maravilla, una maravilla. Así que nada, seguramente que en este vídeo veamos alguna imprudencia más, estoy casi seguro, convencidísimo, porque siempre que me meto en las grandes ciudades, sobre todo, como puede ser San Sebastián, ya sabéis que siempre nos encontramos con gente muy peligrosa. Hostia, ¿qué ha pasado? Han cambiado. Antes era por allí y ahora es por aquí. Han intercambiado la calle. Uy, la hostia. Ahora se sale por allí y ahora se entra por aquí. Madre mía, menudo cambio que han hecho aquí. Increíble. Increíble. Os he hecho muchos vídeos viniendo por allí, ya lo sabéis. Y ahora es a la inversa. Bueno, pues nada, pues tiraremos por aquí. Y lo que os decía, pues bueno, nos vamos a encontrar seguro, ojalá que no, y no grabe ninguno. Nos vamos a encontrar seguramente que algún peatón, alguno que va a hacer alguna cosa rara, seguro, porque esto suele ser así. Imprudencias cada vez más. Tía, se me hace raro venir por aquí, tío, a la inversa, ¿eh? Durante años entrando por esta calle del Hotel Londres, que es este, bingo. Siempre hemos entrado de ahí a derecha hacia allá y ahora vamos a la inversa. O sea, han cambiado. Impresionante. Vamos a hacer pole por aquí como Marc Márquez. Aunque bueno, Marc Márquez ahora... Pues, pepinaco lleva este. Aunque ahora Marc Márquez ya sabéis que bueno, está otra vez, creo que se ha operado y anda ahí con el hombro mal. Este año también ya ha dejado la temporada. Así que lleva una racha mala, ¿eh? Y bueno, pues... Ya veis qué coche, tío. Este BMW es un no sé si será un M4, creo que sí. ¿Te parece? Este será un alemán así, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Los alemanes se identifican rápido. Coche alemán también. Oh, menos discos de freno lleva. Ahí perforado. Sí, esto es un M4 seguro. ¿No lo pone? Sí, ahí lo pone atrás a la derecha. M4. Madre mía, no pepinaco. ¡Quietos, pecador! Vamos a ver si lo metemos por aquí. Yo no me acordaba que voy con las maletas y tengo que andar al loro porque, claro, hay veces que voy sin maletas y me meto por aquí y es una maravilla. Pero claro, ahora voy con maletas. Joder, vaya cacharro también este, qué guapo. Ahora voy con las maletas y tengo que andar súper al loro porque aunque no tengo maletas muy grandes, muy anchas, pero a veces cuando nos metemos aquí entre esta jungla, porque esto ahora mismo es una jungla, tenemos que andar con un cuidado del copón porque si te despistas, la lías parda con una maleta. Yo os lo digo, ¿eh? Esto ya sabéis que os puede ocurrir, ¿vale? A mí me ha pasado a veces, ¿eh? Yo ahora, por ejemplo, la verdad que no me acordaba que iba con las maletas. No me acordaba. Y te puedes llevar un susto, ¿eh? Te puedes llevar un susto. Quieto. Mira, ahí tenemos una trail. Esto es una jungla, chicos. Una jungla, pero jungla bonita, ¿eh? Hostias, hay junglas y junglas, ¿eh? Oye, BMW lleva ese color mate. Oh, es que ya sabéis también que los coches me encantan. Me encantan. Muchos me soléis preguntar, oye, ¿qué coche me compro? ¿Qué coche me compro? Yo qué cojones sé. Lo digo de WhatsApp, pero es que es verdad, ¿eh? Ahora mismo mucha gente me pregunta y realmente, ¿qué coche te compras ahora mismo? Y es verdad, ¿qué coche te compras? Fijaos que durante unos años, antes del confinamiento, empezaron que el diésel que lo van a quitar, que no sé qué, que para aquí, que para allá, que bueno, todo el mundo, gasolina, no sé qué, y ahora ya nadie habla del diésel, por decirlo así, ya sabéis. Ya veis los precios de los carburantes, es una puta locura. Hoy he llenado el coche de mi mujer y he flipado por colores, mi mujer más. 100 euros, un 207 HDI, 1600. 100 pavos. Vale, con el descuento y la aplicación esta que tengo de Resol, que no estoy haciendo ninguna promo, ni mucho menos. Ni mucho menos. Voy a hacer aquí porque estoy molestando. Me he quedado justo ahí en el paso de cebra y estaba molestando. Con la aplicación esta de Resol, pues bueno, ya sabéis que nos hacen un descuento de 30 céntimos o algo así. Yo la tengo y la verdad que te beneficias. Pero, o sea, echarle a un 207, perdón, 100 pavos. O sea, es que es absurdo. No absurdo, es la puta realidad. O sea, es acojonante. Y eso que es un coche que consume un poquito, la verdad. Eso también tengo que decirlo. Es un 1600 HD de 92 caballos y es un mecherito, pero vas a echarle 100 pavos y te entras la risa. A la gente está echando ahora... Yo tengo amigos míos que tienen furgonetas, la típica T5, T4, T6, me da igual.
y te dicen, joder, yo es que ahora he hecho 140 pavos a mi furgoneta, 140, 150 pavos, o sea, y te quedas temblando, o sea, 150 euros, 150 euros echaba antes una moto, un Ferrari. O sea, antes el que tenía un Ferrari, un Lamborghini, coches de estos, echaban eso, 150 euros de gasolina. Eso era así, hace años era así. O sea, fijaos, ahora un Lamborghini o un Ferrari echará 300 como poco. No tengo un Ferrari ni un Lamborghini. Pero ya me entendéis. Yo creo que a ver, los que tengáis Ferraris y Lamborghinis, si veis este vídeo, escribidme aquí en comentarios, por favor, cuánto le echáis a vuestro Lamborghini, Ferrari, o ya me entendéis, un pepinaco de estos, cuánto le echáis de gasolina, que la verdad que me gustaría saberlo, o vosotros mismos, aunque no tengáis un Ferrari, si tenéis esta cifra, este dato, ya sé que si lo miro en Google me saldrá, ¿vale? Pero bueno, aquí lo dejo caer. Pero os digo, antes el que le echaba 150 euros eran coches de alta gama, ya sabéis, coches, pero de muchos caballos. Y ahora tienes una furgoneta normalita, ¿vale? Y le metes 140, 150 pavos y te entra la puta risa. O sea, es que son, al cambio, los más jóvenes no, pero al cambio a la peseta, los que hemos vivido la peseta, o sea, son 25.000 pesetas. Que dices tú, le acabo de echar al coche 25.000 pesetas o 20.000 pesetas, que eso es una puta locura. Que tú arrancas, eso se ve en las motos. O sea, yo en las motos, también lo estaréis viendo vosotros, ¿vale? Antes una moto de 49 o de 50 centímetros cúbicos o cosas así, a lo mejor la llenabas con 3 euros o 4, yo qué sé, ¿no? Hace años. Y hace poco me dejaron los de Motos Botanero, ya sabéis, me dejaron una moto mientras me preparaban la 650 MT y no sé si la llenaba con 8 euros o 9 euros y yo flipaba, decía, joder, he llenado la moto con 9 euros y me parecía barato, claro, porque hacía años que no andaba yo con esas motos. Pero ahora mismo una moto, el otro día vi un vídeo, no sé si en TikTok o en el Facebook, no me acuerdo dónde fue, que salía un chico repostando una BMW R1250 y digo este modelo porque vi el vídeo y bueno, ya sabéis que yo también tenía una BMW R1250, ya sabéis que tenía esa moto y estaba el chico echándole y no sé si le había echado 40 euros a la moto, decía, o sea, 40 euros a mi moto. Yo cuando tenía mi R1250 hace, pues no sé cuánto hará, un año, no, menos. La vendí en diciembre, pues 6 meses que vendí esa moto, o a lo mejor 6 meses o 7 que la vendí. Pues yo esa moto creo que le echaba 20, antes de que pegara la subida a la gasolina y todo ese rollo, creo que le echaba 23 euros o algo así, o 27, no me acuerdo. Mira esta. ¿Dónde va, señora? ¿Dónde va? No, ya te he visto, no, es que, joder, no pasas ni por el... ¿Ves? Ya os he dicho, imprudencias, y encima me reclama. O sea, no pasas por el paso de cebra, pasas por la mitad y encima me miras con cara de como que has visto un extraterrestre. Hostia, no, tú, reconoce tu error. Pero es que esto todos los días en las ciudades, ya os digo, yo es que flipo. Encima la tía es como diciendo, sí, ya, no, tía, que te van a llevar por delante. O sea, luego tú haces eso y eres un criminal. O sea, lo de los peatones, os lo digo de verdad, es una pasada. O sea, la imprudencia de los peatones, yo os digo en serio. Me alegro, pero me alegro de que no haya accidentes, pero hay pocos accidentes contra los peatones, pocos para lo que yo veo cuando voy en moto, pocos, y lo que me toca a mí y lo que os tocará a vosotros también, que os tocarán un montón, o sea, pocos. Esta tiene verde, sí, la vamos a dejar pasar. Pase usted, señorita, y le digo señorita, que eso le gusta, le digo señora, a lo mejor se me enfada. Y lo que os digo, o sea, la gente pasa, ese también va a pasar por aquí, no hay paso de cebra ni nada, pero bueno, ya está. Y hay gente que sí que es verdad que pasa, como este, que está en rojo y está pasando. Y hay gente que es más prudente y pasan más rápido, aunque saben que no pueden pasar, pasan más rápido. Pero hay gente que pasa por donde no hay paso de cebra y pasa como esa mujer con las bolsas de la compra, yo ahí en plan chilao, como si estaría andando por el pasillo de su casa. Ya me entendéis, ¿vale? Y encima te mira como diciendo, ¿qué pasa? Es para flipar. Increíble. Ahí tenemos algunos concesionarios de motos. Ahí tenéis Triumph. Ahí tenéis... Estamos en Goros, ¿vale? Marca Triumph de motos. Ahí tenemos Derby. Tenemos motos italianas ahí. Hay inglesas. Triumph. Esas marca Triumph, sí. Y aquí tenemos Derby. Tenemos Moto Guzzi, Piaggio. Eso es moto italiana, ¿vale? Ahí tenemos todas las italianas. Pues si os queréis pasar,
Tenemos, ahí tenéis un concesionario también. Y bueno, una Ducati, coño, joder, uf, madre mía, una Ducati, colega. Menudos bicharracos. Esa ya es vieja, Fijaos, San Sebastián BJ. Eso será del año 2000 o por ahí. O a lo mejor antes, del 98. Tiene sus años, pero mira, ahí está. La verdad que hay motos que pasan los años, y también hay coches, ¿vale? Pero me suelo fijar muchas motos y andan perfectamente, Luego ya el tema de los gases, ya sabéis, el tema de las ITVs, ahora ya es el tema más complicado, tanto para coche como para las motos. Y bueno, también furgonetas y todo el rollo, ya sabéis, los camiones. Pero sí que es verdad que ahora cuando tenemos una moto o un coche más clásico, está el tema delicado. Como tengamos no tengamos bien reguladas las mezclas y todo este rollo, porque a veces, pues los coches, las motos, ahí tenemos una Montana XR5, esa roja, ya veis ahí. Y voy a tocar para que pase ahora. Y como no tengamos bien regulada la mezcla, a veces también tenemos alguna toma de aire, el motor no regula bien. Y ahora el tema de ITV, cuando nos mete la sonda por el escape, está complicado el tema, Encima que han bajado un poco el tema, lo han puesto un poquito más, todavía más duro. Nos están invitando las ITVs, por decirlo así. Luego hay más gente detrás, ya sabéis. Pero nos están invitando a que quitemos esos coches. Mirad cómo están las terrazas aquí, a reventar. Mirad, no hay una mesa libre, chicos. Sitio bonito también para estar aquí, Las cosas como son. Y joder, pues sí, mira, como una puta, el BMW, el eléctrico, qué bonito. Hostia, ese color, hay que tener 2 cojones para llevar ese color, el fluorescente, cago en la leche. Hay que tenerlos bien puestos, para llevar ese color, Lo vamos a ver ahora por detrás. Pero, joder, con eso no pasa desapercibido ni de coña, ya te lo digo yo. Pasa que aquí a lo mejor desde aquí no lo vamos a poder ver, porque estaba en la otra fila y no vamos a poder verlo desde aquí. Voy a levantar un poquito. Está ya marcado, mirad, chicos, mirad. Mirad qué bicharraco. Hostia, qué espectáculo. Y lo que os decía, nos están invitando las ITVs a que cambiemos de coche o de moto, porque mucha gente no pasa la ITV. O sea, la prueba de gas ha estado alta, no sé qué, tanto en coche como en moto. Yo eso lo veo día a día, lo veo. Y mucha gente, pues al final, pues se plantea en no reparar, en cambiar, y es lo que os digo. Al final, mucha gente, pues depende los gases, como le den, cómo contamine su coche, pues a lo mejor se tiene que replantear. Porque hay muchos coches que a lo mejor, o motos que a lo mejor pues no tienes opción de toquetear, de regular, digamos, esa mezcla, porque tienes otros problemas, porque tu coche o tu moto tiene consumo de aceite y al final, pues ya sabéis, todo se mezcla, todo sale por el escape. Si tú tienes una mezcla mala y encima le metes un exceso de aceite, porque tu coche consume aceite, pues todo ese consumo mezclado ahí con el aceite, como os digo, y con esa mezcla mal hecha, va a hacer que tu coche esté contaminando un huevo, y cuando vayas a la ITV va a dar súper alto. Creo que es un máximo de 3 con algo, no creo, que estoy muy seguro. Las ITVs lo que te tiene que dar es el valor, y mucha gente 5, 8, depende, o 10 o incluso más. Entonces claro, hay motos y coches que no puedes regular, porque en los modernos todos ya no se pueden regular, porque va todo por sondas, las sondas landas y todo ese rollo. Pero los coches más clásicos sí que tenemos, hay opción de poder regular, más o menos. Mira, sí, se ha metido también en prohibido ahí, ha hecho un giro ahí. Madre mía, no quiero ni mirar. Va así con la mano como diciendo, gracias, o yo qué sé. No, si yo no soy policía, pero como te vea la policía, te van a meter una que vas a flipar. Y lo que os digo, hay muchos coches que pues puedes toquetear un poco, pero está complicado. Está complicadillo. Playa Gros, ambientazo, por supuesto. Bandera roja ya hay, Bueno, pues tampoco parece que hay mucha ola ahí. Bandera roja ahí. Joder, si está el mar muy tranquilo. Yo creo que se han equivocado.
Están ahí los surfistas parados encima de la tabla ahí, esperando que llegue un tsunami. Madre mía. Nada, se habrá despistado el socorrista. Ahí suele haber olas guapas, por eso la playa de Gros es muy conocida por sus olas, ¿vale? Pero ahora mismo ya veis, está el mar como sopa, entre comillas. O sea que ahí tenemos bandera amarilla también. Tampoco lo entiendo mucho, porque tampoco, ya os digo yo, que no veo peligro. Voy a levantar un poco. No veo peligro como para bandera amarilla. Entiendo que tenía que estar una verde, pero también me imagino que estará ahí el socorrista mirando el WhatsApp. Ya me entendéis, en las redes sociales. Habrá de todo, ¿eh? No quiero meter a todos en el ajo. Habrá de todo, pero... no sé. La vida del socorrista a veces puede llegar a ser aburrida. A veces, no digo siempre. Y tienen que estar ahí, por supuesto. Tienen que estar ahí. Eso es así. Salva muchas vidas y yo soy el primero en que estoy súper de acuerdo de que en todas las playas haya socorristas. Tenía que haber más socorristas y alargando un poco más, más meses. Pero bueno, entiendo que bueno, pagar a un socorrista en octubre o diciembre es un poco, ¿no? Ya me entendéis. Pero bueno, es entendible, ¿vale? Es entendible. Aquí tenemos un Cupra, gasolina, R, pepinaco. La verdad que SEAT, bueno, al final son el grupo, Volkswagen, Skoda, ya sabéis, Audi. Y comparten, ya sabes, comparten menos el logotipo, comparten, yo diría, casi todo, el motor por lo menos. Dale caña ahí. Venga, que está la policía, no le des caña. Rúgele, rúgele. Boulevard, chicos. Sitio muy bonito también para pasear, luego ir a la bahía, sitio muy recomendado también, de San Sebastián. Quietor ahí, quietor. Bueno, ya me ha visto. Ayuntamiento, San Sebastián. Vamos a ver qué nos encontramos aquí, a ver si alguno nos sale. Y lo grabamos en directo. Ya veréis como alguno sale. Alguno sale ahí, de repente, ¡guau! Semáforo verde. Y nos sale ahí de repente. Aquí estaba cortado el otro día. Vamos a meternos. Mira esto, mira estos. ¡Que está rojo tú! Es igual. No, mira eso también. ¿Qué manda? ¿Veis? La ciudad sin ley. ¿Para qué voy a esperar el semáforo si puedo pasar, verdad? Lo que pasa que, bueno, eso lo haces tú con tu motor, con tu coche, con tu moto, y si te ve la policía te multa. No sé si a un peatón le multarán. Ya me entendéis. No lo sé. Depende del policía, ¿no? Pero normalmente yo creo que si un peatón pasa como esos y coincide que pasa una patrulla, pues a lo mejor no le dicen nada, o a lo mejor sí. Yo entiendo que les deberían decir, ¿vale? Como a nosotros nos dicen también, yo creo que ellos también tienen que tener su responsabilidad, porque al final muchas veces ellos provocan muchos accidentes. O sea, y eso ya lo he repetido a lo largo del vídeo, ¿vale? Así que ahora ya nos han cortado, claro, ahora como nos han cambiado la calle, antes se tiraba por allí para la playa de Concha, y ahora me han cambiado la calle y ahora ya me he desubicado. Aquí vamos hacia Mara, pero si yo ahora me quiero meter en aquella calle para tirar hacia la Concha, pues ahora estoy perdido. A ver si por aquí puedo entrar, detrás de este autobús. Creo que aquí hay una calle que entra. A ver, si me deja. Me han cortado también. Uy, la hostia. Menudo caos que tienen aquí, tío. Menudo caos que han abierto aquí, que han hecho aquí. Bueno. Pues nada. Golf. Otro coche. Madre mía. La verdad que hay coches de estos que están dando unos problemas, los de gasolina sobre todo. Las cadenas de distribución de los grupos Volkswagen, eso es un desastre. O sea, antes una cadena de distribución era de por vida. Y ahora los coches que van con cadena de distribución, que son muchos, han puesto unas cadenas de distribución así de bicicleta. Antes una cadena de distribución era grande, era ancha, era pues como Dios manda, que te os digo. O sea, tirabas el coche y no cambiabas la cadena de distribución. Y ahora hay cadenas con 50, 60.000 kilómetros que se rompen, se joden los patines por donde pasa la cadena, que son de plástico.
y te hacen una avería que te flipas. Hay algunos que te empiezan a meter ruido, el relantín y bueno, cosas así, pero hay otros que se rompen y te la lían parda. O sea, y eso está pasando con muchos coches modernos, con estos sistemas que digo yo, madre mía, espero que el eléctrico vaya mejor, porque la mecánica de ahora, o sea, ya os digo yo que la gente se está dejando fortunas en averías con coches modernos, ¿vale? O sea, fortunas. O sea, en pocos años no os podéis imaginar el pastón que se gasta la gente en componentes de anticontaminación, sobre todo. Filtros de partículas, EGRs, etc, etc, etc. O sea, es una auténtica locura lo que se cambia, lo que se estropea en los coches modernos. Impresionante. Impresionante. Bueno, pues nada, ya se ha pegado un poco el rollo, vamos a ver aquí a Mara. Y nada. Me hubiese gustado haber metido por ahí luego por la Concha a hacer la inversa, pero como están ahí, han cambiado las calles, ando un poco perdido y no sé ni por dónde ando ya. Así que nada, de aquí ya despedimos el vídeo, ya os he contado un poco, es otro vídeo más para el canal. Me apetecía grabar este vídeo y nada, si os ha gustado como siempre, queréis dejar un like. Seguiremos haciendo contenido, seguiremos subiendo vídeos y os iré enseñando, como siempre, por las zonas que nos vamos metiendo, que algunos os van a gustar más y otros van a gustar menos, y muchas zonas están ya repetidas, pero al final pues los vídeos son por donde me muevo habitualmente y son los vídeos que puedo ofreceros y meter en mi canal. Así que nada, espero haberos entretenido en un vídeo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos y para todas. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.